La astroteología es teología fundamentada en el movimiento de los astros, es la equivalencia y correspondencia entre los cuerpos celestes y los dioses. Como sabemos, muchas de las religiones antiguas rindieron principalmente culto al sol. Esto obedece a cierta lógica cuando entendemos que la religión era una experiencia de crecimiento en la naturaleza. Solo con el poder del sol podía crecer la semilla y sin el sol el hombre pierde su vitalidad. Así, el hombre antiguo que basaba su existencia en la agricultura reconoció su deuda con el sol y éste se convirtió en Dios, en el ojo que todo lo ve, el ojo de Horus, el ojo de la providencia. En la Biblia se dice que Dios hizo su tabernáculo en el sol. Pero esto no es un culto primitivo que adora solamente al sol, adora al sol como un principio simbólico del universo, adora a la luz como una representación visible de un principio invisible. El sol es también un reflejo de otra luz. Esto permite que el mismo sol se simbolice y pueda vivir una metamorfosis avatárica. La Sagrada Trinidad. En el aspecto religioso, la Trinidad es Dios separado en tres partes, como en el cristianismo, pero la verdad es que el concepto de la Sagrada Trinidad es más antiguo que el propio cristianismo. Primordialmente, el concepto de Trinidad era la Sagrada Familia y está formada por el Padre o Sagrado masculino, que es el principio intelectual; la Madre o Sagrado femenino, que es el principio emocional; y el Hijo, que es la acción. Es el resultado de la unión entre el principio intelectual y el principio emocional, lo que da como resultado la acción, la conciencia. En el antiguo Egipto, la Sagrada Trinidad es representada por los dioses Osiris, Isis y Horus. En la Babilonia es representada por Nimrod, Semiramis y Tamuz. En el cristianismo es representado por Dios, Espíritu Santo y Jesús. En este último caso, al ser una religión patriarcal, se apartó la representación femenina, María, que fue sustituida por un Espíritu Santo que es y no es Dios. La Trinidad puede tener aceptaciones distintas, pero en la esencia simbólica no se trata de dioses. La Trinidad tiene un simbolismo más profundo, sin embargo, las religiones han ofuscado el significado. Hay evidencia de sobra para asumir que el cristianismo está basado en la creencia pagana del antiguo Egipto. Este es Osiris. Es el creador supremo, la fuerza divina del cosmos, el que otorga la vida a su voluntad. Esta es Isis. La sagrada naturaleza, el cielo, las galaxias, la madre de todo lo biológico, el potencial generativo de los seres, los planetas y las estrellas, es la diosa de los cielos. De Isis se creó a la Virgen María, que es la madre de Jesús, en general la mayoría de vírgenes que dan a luz a un Salvador. Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe. En la ilustración de esta podemos ver la representación de las estrellas en su manto verde, clara referencia a Isis, diosa de los cielos y las estrellas. Osiris fue asesinado por su hermano Set, que simboliza a Satán. Fue cortado en pedazos y estos fueron esparcidos. Isis recuperó los pedazos excepto el falo. Este es Horus. El águila dorada es la luz, el sol que nos da luz. Isis es el firmamento. El cielo nocturno que da a luz al sol, a Horus. Horus, el sol, aparece en el horizonte, la zona de Horus. La posición de Horus en el horizonte determina las horas, que son las ubicaciones de Horus en el cielo a lo largo de la rotación. El sol viene a salvar a la humanidad. Horus era el Salvador. Jesús era el Salvador. Jesús es Horus. Horus es el sol. Jesús es el sol. Correspondencia de los astros y la divinidad. La astrología nos indica la relación que tenemos con las constelaciones a lo largo de ciertos periodos. Por ejemplo, si estamos en abril, entonces tras del sol en el amanecer se encuentra la constelación de Aries. Por ello se dice que el sol está en la casa de Aries. Específicamente, en la antigüedad se adoraba a las deidades bajo la forma en la que nació el sol. De aquí que la figura del toro sagrado, Tauro, estuviera tan difundida en la antigüedad, ya que estas religiones nacieron cuando el equinoccio vernal ocurría en Tauro.
En Egipto se decía que Osiris fue corrido de la India en forma de toro y se representaban con un disco solar entre los cuernos. En la India, la Trimurti, que es la Trinidad representada por Shiva, Vishnu y Brahma, distingue a 3 etapas distintas del Sol. Shiva, en su representación solar, iba por el cielo subido a un toro cortejando a Parvati, y cuando se unía a ella, la diosa de las montañas del crepúsculo, nacía su hija, la noche. Una descripción bastante básica de un proceso astronómico conocido como el anochecer. El poeta Virgilio escribió que el toro abre el huevo del año con sus cuernos, una referencia al inicio del año zodiacal de aquella época. En el culto mitraico, Mitras, el sol, asesinaba a un toro. También tenemos la importancia del culto al toro sagrado en Creta y en la mayoría de las religiones de esa época. Hay 2 animales particularmente vinculados con el cristianismo, el pez y el cordero. Cuando surgió el cristianismo, el equinoccio de primavera ya no ocurría en Tauro, sino en Aries, el carnero, también claramente asociado con el cordero. Y ya entonces el año zodiacal terminaba con Piscis y astrológicamente también se había entrado a la era de Piscis. En la Biblia se dice: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto puede leerse como Cristo que se sacrifica por nosotros y se purifica en la sangre, de igual manera que el sol se sacrifica y renace. Se sabe también que el símbolo con el que se reconocían los primeros cristianos era el símbolo del pez. San Juan escribió que Jesús dijo: yo soy el Alfa y el Omega, algo que puede leerse como Piscis y Aries. Según el heliocentrismo, el año terrestre está dictado por el movimiento del planeta alrededor del Sol. Las constelaciones son grupos estelares a las cuales se les atribuyen asociaciones antropomórficas con animales. La astrología nos indica nuestra relación con las constelaciones a lo largo de determinados periodos de tiempo. Lo que se conoce como el zodiaco tropical es el más empleado en Occidente. En un periodo de un año podemos observar que el Sol pasa por un ciclo de 12 partes ubicadas en un cinturón eclíptico. Estas 12 etapas son las casas zodiacales. Están predeterminadas por la aparente posición de las constelaciones detrás del Sol. Por ejemplo, si estamos en abril, tras el Sol se encuentra la constelación de Aries, por lo cual se dice que el Sol está en la casa de Aries. La constelación de Aries se percibe tras el Sol. Esta es la rueda zodiacal. Esta es la cruz zodiacal. Divide el año terrestre en 4 partes. La importancia de esto reside en que cada división define las estaciones del año. Las estaciones no se dan por nuestro trayecto alrededor del Sol, sino por nuestro eje de inclinación, es decir, por el ángulo en que los rayos del Sol llegan a la Tierra. La Tierra tiene una inclinación de 23.5 grados. En el mes de diciembre los rayos solares llegan menos en el hemisferio norte, es decir, en el norte están en invierno, mientras en el sur, los rayos solares llegan más, allí están en verano. Esto es consecuencia de la inclinación de la Tierra, no es por el movimiento de traslación. En regiones ecuatoriales, la cuestión de la inclinación terrestre no es tan relevante, pues no varían tanto la inclinación en los rayos del Sol. Las siguientes referencias se basarán bajo la perspectiva del hemisferio norte. El primer cuadrante zodiacal está precedido por las casas de Aries, Tauro y Géminis. En esta primera etapa, para el hemisferio norte, estamos en primavera. Quizá en este momento se estén preguntando por qué se inicia allí al año zodiacal. La razón se debe a que la primavera representa el inicio del ciclo de la vida, el renacimiento, la época cuando todo reverdece. El año zodiacal empieza con el equinoccio de primavera, alrededor del 20 o 21 de marzo, el día que son equivalentes las horas de luz y de oscuridad. Por ende, equinoccio se traduce como igual a la noche. El verano, para el norte, comienza con el solsticio de verano alrededor del 21 o 22 de junio. Las casas de Cáncer, Leo y Virgo acompañan al Sol en esta estación, la cual finaliza con el equinoccio de otoño el 21 o el 22 de septiembre. En la siguiente etapa, la casa de Libra,
Escorpio y Sagitario representan el descenso o la caída del Sol. Los rayos del Sol cada vez llegan menos y menos al hemisferio norte por la inclinación del planeta. Al llegar el 21-22 de diciembre, es decir, al llegar el solsticio de invierno, el Sol llega a su punto más bajo en el horizonte. Esta es la muerte del Sol. El Sol aparenta quedarse estático durante 3 días. Solsticio viene del latín solstitium. Se compone de la palabra sol y de la palabra statum, lo que se traduce como cuando el Sol está estático. Después de que pasan los 3 días, el Sol se mueve 1 grado hacia arriba. Esto sucede el 25 de diciembre, es decir, el Sol renace el 25 de diciembre. El Sol muere en la cruz del zodiaco. El símbolo de la cruz se lo adjudicó el cristianismo cientos de años después. No fue inmediatamente después de la supuesta muerte de un hombre al ser crucificado. La cruz del cristianismo es una adaptación de la cruz del zodiaco. Los 12 apóstoles son las 12 casas zodiacales. Jesús muere tras ser entregado por Judas, siendo este la constelación de Escorpión. El beso venenoso de Escorpión en la cima de la estación de otoño precede la trayectoria del Sol hacia el solsticio de invierno o hacia la muerte del Sol en la cruz. La cruz zodiacal.